Bien, y regresamos para hablar de la otra noticia en el país que tiene que ver con el avance de la reforma laboral, porque fue aprobada ya en plenaria de Cámara de Representantes la ponencia de esta reforma que busca mejorar las condiciones de los trabajadores en el país, pero que también ha generado polémica en varios sectores políticos y sociales por algunos artículos que afectarían, dicen, la generación de empleo. Este proyecto continúe en el Senado de la República en su tercer debate. Luego de varias semanas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes dio luz verde para continuar discutiendo en el Congreso la reforma laboral. Reconocemos que el contrato a término indefinido será la forma principal de contratación en nuestro país, donde todo estará protegido con el sistema de la seguridad y de la protección social. Decirles también que hay unos contratos especiales, como es el de plataformas. De igual manera tenemos el contrato especial de periodistas, el contrato especial que es para el trabajo doméstico. Los representantes aprobaron más de 80 artículos en los que se destaca el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, el incremento del pago al 100% en las jornadas laborales, dominicales y festivas, la reglamentación a los trabajadores de plataformas de domicilios y mejoran los contratos de aprendizaje, así como el incremento a 4 semanas de la licencia de paternidad. Tenemos una reforma laboral con un total de 84 artículos. Importante destacar que se reafirman los principios con los cuales fue presentada, que son los del artículo 53 de la Constitución Política Nacional. De igual manera, tenemos que decir que la estabilidad laboral es el enfoque que tiene esta reforma. Reforma que originalmente inició su discusión con 80 artículos, de los cuales 7 fueron eliminados, en su gran mayoría artículos que impactan directamente a los trabajadores del campo, entre los que se resalta los artículos 31, 32 y 33, que habla del jornal agropecuario, los contratos agropecuarios y beneficios de vivienda para campesinos, así como el artículo 50, que habla de la licencia de paternidad y maternidad para parejas del mismo sexo, y el artículo 8, que entrega indemnizaciones por despido con justa causa. Los sectores de oposición celebraron el hundimiento de los artículos, pero lamentaron la aprobación de la reforma. Nosotros sentimos que esta no es la reforma laboral que necesita el país. La propia ministra del Trabajo ha reconocido que esta no está pensada para generar nuevos empleos ni para incentivar la formalización. Es un balance agridulce. Por un lado, se lograron eliminar los artículos más perniciosos, pero sigue siendo una reforma inconveniente e inoportuna porque además estamos viviendo una difícil situación económica con un desempleo que está al alza. Por su parte, la bancada de gobierno celebró la aprobación del proyecto. Es muy importante porque es reconocer de nuevo los derechos que tenían los trabajadores hasta antes de 2002. Tengo esperanza en que el Senado le cumpla a los trabajadores y trabajadoras de Colombia, porque el pueblo trabajador ha estado esperando más de 20 años respuestas a la mejoría o a la mejora de sus condiciones laborales. Con la aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes, su discusión se traslada a la Comisión Séptima de Senado y, de ser aprobado, pasará a plenaria. Es cierto, lo que sigue ahora es esta discusión ya en Senado, pero en medio de este debate de la reforma laboral en Cámara se registró un encontronazo entre el presidente de la Cámara de Representantes y algunos miembros de la oposición que denunciaron censura en medio de este debate. El que ustedes van a ver fue el duro reclamo del representante John Berrío del Centro Democrático al presidente de la Cámara, Jaime Salamanca. Pero es que me tenés ganas de un orden, no es sin querer, no es sin dejar la gana, te obliga la norma. ¿Qué te pasa conmigo? Decirlo de frente, como un varón. Arreglemos el problema que tenés conmigo. ¿Qué tenés? Respetame. No es que el curucho me la gané, es que no me la regaló. El presidente de la Cámara simplemente es un representante más que se elige en la plenaria para que ordene los debates, para que los organice. Pero el actual presidente de la Cámara de Representantes se cree un faraón, se cree un rey. Él está sujeto a las normas, a la ley quinta. Más de 1000 proposiciones discutidas ampliamente, cerca de 900 intervenciones de los congresistas de todas las bancadas. Los congresistas que más intervinieron fueron los de la oposición, dando plenas garantías para el debate. Adicionalmente, 12 sesiones en las cuales se aprobaron 80 artículos, se eliminaron 7 y se aprobaron 8 artículos nuevos. Bueno, estuvo dura la peleita ahí ya en las explicaciones de lado y lado. Usted sabe que las cosas ahí en el Congreso a veces se calientan, decime como un varón y bueno, y demás. Y de ahí para adelante. Pero hablemos de la reforma y de lo que se ha aprobado hasta el momento. Ya les contábamos, falta todavía camino por recorrer porque tiene que pasar ahora a dos debates en Senado. Pero sí hay muchas cosas importantes, Mauricio,
que ha aprobado esta reforma, en dónde va, que van en pro del beneficio de los trabajadores. Eso es importante y hay que resaltarlo, pero preocupa que en medio de estos beneficios pues también están esas voces de alerta que se han escuchado desde que se empezó a discutir la reforma hasta hoy de los sectores generadores de empleo, que dicen que los costos, por ejemplo, con algunos artículos ya aprobados, subirían en casi un 9%, como 8,95%, y que esto se traduciría entonces en despidos, en menos generación de empleo. Si eso llega a ser así, pues nos saldría lo comido por lo servido. Paula, la dimensión económica por una parte, la dimensión política por otra parte, y yo creo que podemos arrancar por la dimensión política. Muy probablemente esta sea la tercera gran reforma que consiga el gobierno del presidente Gustavo Petro. Acuérdense ustedes la mega reforma tributaria del segundo semestre del 2022, acuérdense ustedes la reforma pensional y muy probablemente con matices, con algunos ajustes, con algunos recortes o algunas ampliaciones en el Senado, esta reforma va a salir adelante. Habrá gente en sus casas que dice, no, pero es que en el Senado la cosa es distinta. Sí, la Cámara es mucho más gobernista, si es que uno mide las fuerzas políticas que hay en la Cámara, que el Senado. Y en el Senado las cosas se complican. Y hay gente que dice que los mismos congresistas que tumbaron en su momento la reforma a la salud estarían con la lupa encima de la reforma laboral, pero la reforma laboral en todo caso va mucho más pulida que lo que venía la reforma a la salud cuando entró inicialmente en el Senado. Acuérdense ustedes, comisión de la Cámara aprobado, plenaria de la Cámara aprobado y ahora entra a ese Senado que no le es tan afecto al gobierno, pero que seguramente sabrá sacar adelante lo bueno y dejar de lado lo malo. Y ahí entramos a la dimensión económica. Yo creo que el principio que defiende la ministra de Trabajo, que ha sido la inmensa líder de esta reforma, es a todas luces indiscutible, que es el de la búsqueda de estabilidad laboral. Y aparte de eso, el que esa búsqueda de estabilidad laboral se logre concretar en que más gente esté empleada. Y ahí es donde empiezan a no rimar las dos partes del verso. ¿Por qué? Porque en una economía en desaceleración, cualquier reforma que encarezca los costos laborales, pues termina generando una de dos cosas, o mayor desempleo o algo que es en lo que la economía colombiana se suele ubicar, que es mayor informalidad. Habrá gente que en este momento en sus casas no recuerda que la informalidad laboral en Colombia está por encima del 60%. Más del 60% o alrededor del 60% de los trabajadores de la economía colombiana son informales. Eso se puede acrecentar, no necesariamente se va a dar, pero se puede acrecentar en la medida en que se suban los costos laborales con la reforma en medio de una desaceleración económica que sí, la economía se está reactivando lentamente y demás, pero ustedes saben que el mercado laboral va rezagado frente a la reactivación económica y de hecho se está perdiendo todavía número de empleos. Vamos a ver qué termina sucediendo en el Senado, si se conservan los principios fundamentales que son plausibles sin encarecer el trabajo de manera que se vayan a recargar los costos laborales para los empresarios, muy difícil hacer rimar esos dos versos, pero sobre todo logrando que no sea solo un triunfo político de un momento, sino que verdaderamente sirva para involucrar más gente en el mercado laboral formal en Colombia, y eso solo se verá en el mediano plazo.